Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República del Salvador. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en este Instituto de la Gracia. Bueno, según sé, hermanos, el instituto está por varias partes del mundo. Ha estado en Nicaragua, hemos ido a Honduras, hemos aquí en El Salvador, en México, allá en Europa, en África, en varios lugares, en Vía Mar, y como que estaban entrando a Alemania. Entonces, eh, es una bendición poder, hermanos, comunicar la palabra de Dios a toda esta gente, ¿verdad? Así es que vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos el privilegio de iniciar, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor, en esta carta a los romanos. Eh, Necesitamos saber cómo caminar en el Espíritu. Así que gracias, Señor, por la bendición que usted nos concede de abrir la Biblia y poder escudriñar su palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están conectados. Señor, un privilegio para poderles ser su maestro y poder compartir con ellos. Señor, lo que tú me has dado a mí, así que te agradezco, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se acuerda que hemos visto, bueno, vimos el miércoles pasado, los resultados de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y cuáles son las cuatro cosas que están mencionadas. Y leímos, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos personas, hermanos, agradecidas, ¿verdad? Y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuál es el resultado, verdad? ¿Cuál es el resultado? Bueno, hay dos sustitutos que parecen ser el control del Espíritu Santo, que muchas veces se pasan, o sea, se hacen pasar como la llanura del Espíritu Santo, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Se trata de los dones espirituales. Podemos decir, estoy bien porque hablo lenguas. O sea, eso es lo que el ámbito religioso dice. Hago esto y hago aquello. Pero hermanos, tengamos presente que la iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales, pero ¿eran realmente esos creyentes espirituales? Hermanos, la respuesta es no, ¿verdad? No, no eran espirituales. Pongan al margen. Primera Corintios 3:1. Lo voy a leer. De manera que yo, hermanos, eran creyentes, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, tener un don espiritual no significa que uno está caminando bajo el control del Espíritu Santo. Simplemente significa que en el momento de la salvación, Dios nos dio un don espiritual, ¿verdad? Así es la cosa. Una segunda cosa que se hace pasar por un sustituto por el control del Espíritu Santo, hermano, son las habilidades naturales.
Hay algunas personas que son muy buenos cantantes, pero eso no significa que están llenos del Espíritu. Solamente significa que pueden cantar muy bien. La habilidad de cantar y ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas diferentes, hermano. Hay algunas personas que tienen el don de charlar, les encanta hablar, pero el hecho es que aunque ellos a menudo hablen de cosas espirituales, esto no significa que son controlados por el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Esto no es decir que sí son controlados por el Espíritu Santo, que él no puede utilizar estas habilidades naturales, porque sí, él puede hacerlo. Pero uno de los problemas que como creyentes tenemos es que nos apoyamos en nuestras propias habilidades. Yo les comenté a ustedes que conozco un creyente que él sabe mucho de Biblia, hermano, pero ¿la interpreta bien? No. ¿La aplica a su vida? No. ¿Me entiende? Miren, potencialmente nuestras áreas de fortaleza naturales pueden ser el área principal de debilidades espirituales, porque es en esta área donde nos apoyamos en nosotros mismos. Si no estamos llenos del Espíritu y si no nos apoyamos en el Señor, vamos a fracasar. Ahora, prácticamente, ¿en qué área ha de manifestarse la llenura del Espíritu? ¿Ya? Entonces, ¿dónde ha de manifestarse? Bueno, hermanos, veámoslo. Aquí está el pasaje, ¿verdad? 1 Corintios 3:1. Bien. Mire, ¿en qué área? Bueno, aquí vemos, hermanos, aquí vemos, mire, el temor al Señor y el sometimiento los unos a los otros. ¿Verdad? O sea, en el área de nuestro matrimonio. Ahí se nota cuando una persona está siendo llena del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? En el área del matrimonio. Está en Efesios 5:22 y 23 y el versículo 33. Quiero que lo lea, hermano Cristian, por favor, el versículo 22 de Efesios 5, versículo 22 y 23. Amén, pastor. Permíteme aquí. Efesios 5:22, ¿verdad? Sí, 23. Ok. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 25. Vamos al 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Noten que la llenura del Espíritu Santo debe de manifestarse en nuestros matrimonios. En la medida de que somos llenos del Espíritu y continuamos creciendo en la gracia de Dios, esto debe de manifestarse en nuestros matrimonios. Usted sabe que las parejas hacen sus votos matrimoniales, tales como yo prometo hacer esto, esto, aquello, ¿me entiende? Pero aparte del Espíritu de Dios, nosotros fallamos incluso en nuestras mejores intenciones. Entonces, la vida cristiana debe de manifestarse en nuestros matrimonios, ¿verdad? Bien. Otra área donde la llenura del Espíritu Santo debe manifestarse es
dentro de nuestras iglesias locales. El versículo 19, leímos anteriormente, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y usted nota, este versículo 19 fue escrito a creyentes, a una iglesia local. Eso de entre vosotros, hablando entre vosotros, o sea, son otros creyentes en la iglesia. La tercera cosa, hermanos, área donde se debe manifestar la llenura del Espíritu Santo es en nuestras familias. ¿Me entienden? Bueno, dice Efesios 1, 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. 6, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense que a mí aquí los inconversos, nosotros con mi esposa hace algunos años, para poder sacar a nuestros hijos de la universidad, vendíamos comida allá en el Parque Central de Chinameca, en un chalet. Y ahí cuando estábamos ahí, pues todos sabían que yo era el pastor, que mis hijos eran cristianos. Y me decían los microbuseros, deja a tus hijos, no los tengas cohibidos, me decían. Dejalos que tengan mujer, me decía así. Me decían varios, pues. Hermano, no, mis hijos no necesitaban ninguna presión, porque ellos me obedecían, ¿me entiendes? Y yo tampoco, hermano, los maltrataba. Pero dice el 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Y como he dicho yo varias veces, mis hijos no son perfectos, pero son salvos. Se congregan en nuestra iglesia, participa uno tocando la batería, el otro tocando el teclado y mi hija cantando. Hermanos, doy gracias a Dios que la llenura también se manifiesta en la familia. O sea que el ser lleno del Espíritu Santo tiene un impacto profundo en nuestra familia. Cada uno va a entender su papel dado por Dios y Dios les capacitará para cumplir ese rol. ¿Me entiendes? Otra área donde la llenura del Espíritu Santo debe ser manifestada es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. Ya lo dijimos, ¿va? Cuando dice entre vosotros, ¿va? Hablando entre vosotros, ¿va? Con salmos, ahí en la iglesia. ¿Qué más? También en el trabajo, hermano. Fíjese que esta área, dice Efesios 6, del 5 al 9, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno lo hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Verdad? Entonces, hermano, ahí se manifiesta el resultado de una persona que está siendo llena del Espíritu. Veamos el conflicto al caminar en el Espíritu Santo. Quiero decirles que hay un conflicto, hay una batalla entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. ¿Me entienden? Vamos a ver el conflicto. Hermano Cristian, me lo lee, por favor. Amén, pastor. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien. Entonces, aquí vemos, hermanos, el conflicto. En el original, el versículo 16
no tiene dos mandatos, como lo dice la Reina Valera. Hay uno solo. Lo demás del versículo es el resultado de andar en el Espíritu. En la Biblia de las Américas dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Así es como dice, así. En el original así dice también. Si tú andas en el Espíritu, no se va a cumplir el deseo de la carne. Letra A, ¿verdad? El mandato, digo pues, andad en el Espíritu. Miren el mandato. ¿Qué significa andar o caminar? Veámoslo. ¿Qué significa? Avanzar mediante un proceso continuo, ¿verdad? Andad en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? Literalmente vivir por medio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Avanzar mediante un proceso continuo, viviendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos a este creyente que fue justificado, ¿verdad? Este creyente. ¿Cuándo fue justificado? Cuando puso su fe, esa flecha roja en la cruz indica que puso su fe en Cristo. Ahora está en Cristo, hoy tiene una nueva posición. ¿Entiendes? Entonces, cuando él inicia su vida cristiana, él nace de nuevo y es un bebé. ¿Me entiendes? Es un bebé en Cristo, es un niño en Cristo. De hecho, muchos creyentes siguen siendo niños, no han avanzado en la vida cristiana. Vamos, hermano Cristian, vamos a leer Hebreos capítulo 5. Amén. Permítame, pastor. Hebreos 5. ¿Qué versículo, hermano? Vamos a leer el 11 en adelante. Perfecto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por Deténgase, cuanto... deténgase. Dice el autor de Hebreos, tenemos mucho que decir. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos se van a dar cuenta todo lo que Pablo tenía que decir en la carta. Tenemos mucho que decir y dice también, y difícil de explicar. Imagínense, hermano. ¿Por qué es que se hace difícil de explicar? Vamos, si continuemos con la lectura, hermano Cristian. Por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. Amén. ¿Qué pasaba con estos creyentes? Él tenía mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicarlo? No es porque no es porque Pablo no lo sabía, si él era inspirado, Dios lo inspiró, ¿verdad? A escribir lo que él escribió, sino porque dice, os habéis hecho tardos para oír. O sea, que el problema, hermanos, de estos creyentes es que tienen problema en cuanto a la audición, ¿me entiendes?
tienen problema en cuanto a la audición. Es como que se desenfocan, ¿verdad? Como que están así, distraídos, ¿verdad? Este, eh, son tardos para oír, ¿verdad? Es como un niño que va a la escuela por ser muy distraído, muy hiperactivo. Él no se enfoca en lo que debe de enfocarse y por eso él, es difícil que él se le explique porque él está en otra cosa, ¿verdad? Imagínense que deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, el versículo 12 nos dice que ya tenían mucho tiempo de ser creyentes y todavía no habían avanzado en la vida cristiana. Entonces, ellos estaban, hermanos, en este punto, miren, aquí estaban ellos, bebé. Ahora, les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Creen ustedes que a un recién nacido, hablando así, recién nacido, se le puede exigir que haga cosas? ¿Qué dicen ustedes? Hablando físicamente. No, Nace el niño y a usted le dice, me vas a trapear este cuarto. Va que no. ¿Por qué? Porque es un niño. Lo mismo es en el ámbito cristiano. Hay creyentes que son niños. Ahí están niños. No quieren venir a estudiar la escritura. Vieron yo cuánta gente he invitado a estudiar aquí conmigo, hermano. Y nadie quiere estudiar. Mucha gente no quiere, ¿verdad? Porque es un niño. No ha avanzado. Es salvo, pero dice, niños en Cristo, dice Pablo a los Corintios. O sea, tenían la posición en Cristo, pero eran niños. Van a ir al cielo, pero eran niños. ¿Ya? No han avanzado. Ya tendrían que ser maestros, ya tendrían que estar ayudándole al hermano Johnny después de tanto tiempo. Entonces tenían la necesidad que se les volviera a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Quiero decirles una cosa, este instituto bíblico, hermanos, que para mí es uno de los mejores del mundo y de Centroamérica, no es que estamos dando leche, es alimento sólido. ¿Me entienden? Y por eso algunos no tienen eso de querer sentarse, ¿verdad? Miren, si yo hubiera tenido este estudio en mi juventud, hermano, yo hubiera sido más efectivo en mi vida cristiana. No hubiera cometido los errores que cometí en interpretaciones bíblicas. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, necesitaban que se les enseñara nuevamente los primeros rudimentos. Entonces tenían necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Porque dice aquí el autor, y todo aquel que participa de la leche, mire hermano, es inexperto en la palabra de justicia. La leche la catalogo yo así, hermanos, como las primeras cosas que uno aprende, ¿va? Pero aquí la leche, hermanos, en nuestro medio, son las 7 leyes espirituales. Aprendes estas 7 leyes espirituales, mire, compártelas a alguien ahí, las 7 leyes. Y aprendemos cosas, hermanos, que ni son bíblicas. ¿Me entiendes? Entonces, el bebé en Cristo es inexperto en la palabra de justicia. No conoce la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, dice el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje que les acabo de dar no lo tenía aquí anotado, pero lo tengo en mi mente. Por el uso tengo mis sentidos ejercitados. ¿Me entiendes? Entonces, este creyente necesita, además de ya tener la santificación posicional, en el momento que fue justificado, él necesita la santificación práctica, condicional y progresiva. ¿Me entiendes? Necesita caminar en el Espíritu, conociendo la palabra de Dios,
para llegar a ser adulto, maduro en la fe, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, hermanos, eh, así está la situación de muchos creyentes, ¿verdad? Eh, que no están caminando en el Espíritu, que no están caminando en el Espíritu porque son niños, ¿me entiendes? Muy bien. ¿Se entiende esta gráfica, verdad? Ahí va en su crecimiento. Y ahí va en su crecimiento. Hasta que un día seamos glorificados. Y aquí en la glorificación se va a dar la santificación total. ¿Me entiendes? Ya recibimos la santificación posicional. Y en este tramo, hermanos, de que vamos aquí caminando, vamos a tener quizás, o hemos tenido algunas derrotas. Y usted se preguntará, hermano Johnny, ¿usted tuvo derrotas? Sí, las tuve, porque no sabía cómo caminar en el Espíritu. No sabía algunas verdades que estaban ahí escritas, hermanos, estaban escritas y no las sabía, ¿ve? Por ejemplo, eso de los 3 tiempos de la salvación, está ahí, hermano, y no lo sabía. Me dice un bautista que estuvo 20 años ahí en una iglesia, hermanos, y él me dice, 20 años estuve ahí, pero nunca me hablaron de los 3 tiempos de la salvación. ¿Me entiendes? O sea, qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Aquí hay un conflicto, en este proceso hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Entonces, la promesa, y no vas a satisfacer los deseos de la carne. O sea, andad en el espíritu, ¿verdad? Y, o sea, como quien dice, caminen en el espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Dice las versiones, va. La versión internacional dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La Biblia de las Américas dice, digo pues andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En el original, hermanos, eh, este versículo no tiene dos mandatos, ya lo dije, hay un solo mandato. Lo demás del versículo es el resultado de andar en el espíritu. No vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿A qué se refiere la carne? Claramente es a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A la naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Cuál es la promesa? No vamos a obedecer a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No vamos a obedecer, si andamos en el espíritu, no vamos a obedecer a la naturaleza pecaminosa. Acuérdense que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y dentro tenemos al Espíritu Santo, que es la nueva naturaleza, y la naturaleza pecaminosa que está neutralizada, ¿verdad? Que está neutralizada. Acuérdese de eso. Muy bien. Acuérdese de eso, hermano. Cuando no éramos creyentes no teníamos opción. La naturaleza pecaminosa nos gobernaba, ¿verdad? Miren, hermanos, fíjese que el espíritu y la carne están involucrados en un conflicto constante. Y la palabra deseo habla de un deseo intenso y fuerte.
que en realidad continúa en la vida del creyente. Hay un conflicto perpetuo entre la carne y el espíritu. Ambos se disputan el control de nuestra vida a cada momento. La naturaleza nueva y la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? ¿Verdad? Ahí está ese conflicto perpetuo, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero hacer una pregunta un poco así cauciosa. La pregunta es esta: ¿necesitamos obedecer para ser espirituales o es necesario que nosotros seamos espirituales para obedecer? ¿Qué dicen ustedes? Porque la manera en que usted conteste esta pregunta demostrará mucho de la manera en que usted piensa. ¿Cuál Vuelvo es a la pregunta? No me la gustó. pregunta es: ¿necesitamos obedecer para ser espirituales o es necesario que nosotros seamos espirituales para obedecer? Comentarios. Yo pienso que necesitamos obedecer primero, ¿verdad? Ajá, Para ser espirituales. ajá. Vaya, dio la opinión la hermana Sandra. ¿Los demás qué dicen? Yo creo que hay que ser espirituales primero, hermano, ¿Para qué? para obedecer, porque Ajá, si no somos espirituales, difícilmente vamos a obedecer. Hay que obedecer espirituales. ajá. Sí. Muy bien. Vaya, hermano Cristian, ¿qué dice? Pienso que también debemos de ser espirituales Para para obedecer. poder, sí, para llegar a obedecer, porque no podemos obedecer en la carne, ¿verdad? Muy bien. Vaya. Hermano, Ajá. mi opinión que hay que ser espirituales porque no podemos obedecer sin antes ser espirituales. Muy bien. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Vaya. Entonces, la verdad es que necesitamos ser espirituales para obedecer. Si fuera necesario obedecer para ser espirituales, entonces, ¿cuál sería el medio que usaríamos para obedecer? ¿Cuál sería el medio? La carne. Obedecer en la carne para llegar a ser espirituales no tiene sentido. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para obedecer verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos en nuestra vida cristiana. ¿Verdad? Ahora, hermanos, este versículo no significa que cuando estamos caminando por medio del Espíritu Santo, que no vamos a experimentar conflicto en nuestra vida cristiana. ¿Me entienden? Siempre va a haber conflicto. Observen 5, 17 y 18, hermano Cristian. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien. En la práctica, ¿qué significa esto? Miren, hermano. Les he dicho que el espíritu y la carne están involucrados en un conflicto constante. Y la palabra deseo habla de un deseo intenso y fuerte. Y esa es una realidad continua en la vida del creyente. Hay un conflicto perpetuo entre la carne y el espíritu. Ambos se disputan el control de nuestras vidas cada momento. Fíjense bien. En la práctica, ¿qué significa esto?
que hay una guerra constante y sin cuartel dentro de cada creyente. Podemos esperar un conflicto espiritual perpetuo en nuestras vidas. O sea que la batalla espiritual continúa y nuestros cuerpos y nuestras mentes son el campo de batalla. ¿Oyeron? La mente es el campo de batalla. Ahora, esto no fue verdad antes de la salvación, pero es verdad ahora porque tenemos dos naturalezas y el Espíritu Santo. Esto, hermano, nos podría volver locos a menos que empecemos a aprender la doctrina bíblica. Por ejemplo, supongamos que estamos caminando en el Señor, disfrutando del Señor, y de repente una mala palabra sale de nuestra boca. O tenemos un pensamiento no controlado. O una acción impulsiva. ¿De dónde provienen todas estas cosas? Provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una tira y afloja que sucede en nuestra vida. Un tira y afloja. En cualquier momento, cuando somos controlados por el Espíritu, es entonces que somos creyentes espirituales. Cuando somos controlados por la carne, entonces somos creyentes carnales. Ahora bien, es posible que usted no siempre sea consistente en este conflicto espiritual. Pero esto, hermanos, no deja que esté allí. La vida exige que nosotros nos concentremos en otras cosas. Y por esa razón, no siempre somos consistentes conscientes de este conflicto. De hecho, hermanos, ni siquiera somos siempre conscientes del Señor. Pero es una orden que siempre tengamos puestos los ojos en Jesús, presentando nuestra vida continuamente. Óiganme, como creyentes, una vida santa solo se produce por medio de la guía del Espíritu Santo, no por tratar de cumplir preceptos de la ley. ¿Me entienden? Vimos esto en Romanos 7, ¿no es cierto? Pablo tomó toda la enseñanza de Romanos 7 y la sintetizó en un solo versículo. Vamos a ver. Ahí estamos, miren. A veces nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa y a veces por la nueva naturaleza y el Espíritu Santo. El diablo nos ataca con dardos, pero nosotros necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios para crecer en la vida cristiana. Ahí está el conflicto. ¿Entienden? Ahí está el conflicto. ¿Ya? O la carne o el espíritu. O la carne o el espíritu. Es una batalla constante, diaria, hermano. Quiero ver, versículo 18. Sí, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Vea? Aquí hay una palabra la palabra sí. Esta es la condición de primera clase. ¿Me entiende? Y asume una realidad. Fíjense bien. Podríamos traducirlo de la siguiente manera. Debido de que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, entonces no estamos bajo la ley. ¿Me entiende? Este es un versículo posicional, más que un versículo condicional, porque el Espíritu Santo se basa en nuestra práctica,
en base a nuestra posición. Entonces hemos visto la orden de ser llenos del Espíritu. Hemos visto los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto el conflicto de caminar en el Espíritu. Vamos a terminar con el contraste de la espiritualidad. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver los contrastes de la espiritualidad. Vamos a ver Gálatas 5, 19 al 26. Hermano Cristian. Amén, hermano. Comenzando con el 19, dice, Sí, y lea. manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien. Entonces, cuando somos controlados por el Espíritu Santo o cuando somos controlados por la carne, ¿cómo se manifiesta? Bueno, primero en el versículo 19, ¿verdad? ¿Verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, letra A, el primer contraste expone las obras de la carne. ¿Cómo es que las obras de la carne serán manifestadas? El versículo 19 dice que manifiestas son, o sea, y la evidencia de la raíz es el fruto. Veamos las obras de la carne. Ya lo leyó el hermano Cristian. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, esta no es una lista completa, pero el versículo 19 está indicando que estas obras de la carne se manifiestan en nuestras vidas cuando la naturaleza pecaminosa está en control. Cualquier cosa de esas podemos cometer si la naturaleza pecaminosa está en control. ¿Me entiendes? Entonces, aquí están todas las obras de la carne. ¿Es posible que estos pecados sean verdad en creyentes genuinos, hermanos? Vale. Quiero declararles algo. Cuando Pablo está diciendo que no heredarán el reino de Dios, se está refiriendo a la gente inconversa. No van a heredar el reino de Dios, y eso es cierto, ¿verdad? Pero está preguntando aquí, ¿es posible que estos pecados sean verdad en creyentes genuinos? Y la respuesta es sí. ¿Me entiende? Observen el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a hacer de estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, el versículo 21 nos está diciendo que si alguna vez usted ha hecho alguna de estas cosas, que no es posible que sea salvo. No está diciendo esto. Si esto fuera verdad, nadie sería salvo. Tampoco está diciendo que si un creyente practica algunas de estas cosas, nunca fue salvo o que ha perdido la salvación. Esto tampoco es verdad. Pero lo que sí está diciendo es esto. Estas cosas son las que caracterizan la vida de un inconverso.
Y si usted es un creyente, entonces estas cosas no deben caracterizar su vida. En vez de esto, ¿qué es lo que debe caracterizar su vida? Veamos la segunda cosa, el segundo contraste. Expone el fruto del Espíritu. Miren, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraste a las obras de la carne, aquí vemos el fruto del Espíritu. O sea que aquí estamos siendo animados a vivir nuestras vidas cada día bajo el control del Espíritu de Dios, para que Él pueda producir su fruto en nosotros. Necesitamos, hermanos, permanecer en Cristo, caminar por medio del Espíritu Santo. Necesitamos permitir al Señor que a través del Espíritu Santo produzca en nosotros una manera de vida sobrenatural. Y la evidencia sería el fruto piadoso, ¿verdad? Y bueno del Espíritu Santo. ¿Cómo debería animarnos a vivir esto? Vivamos para el Señor en dependencia del Espíritu Santo día a día, ¿verdad? Eh, repito, vivamos para el Señor en dependencia del Espíritu Santo día a día. Hermanos, no sé si ustedes pueden ver el valor de caminar en el Espíritu. Espero que ustedes entiendan por qué necesitamos caminar en el Espíritu. Hoy hemos visto el orden para ser llenos del Espíritu Santo. Hemos visto los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hemos visto los resultados. Hemos visto los resultados de ser llenos del Espíritu. Hemos visto el conflicto del caminar en el Espíritu y hemos visto los contrastes de la espiritualidad. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos el mandato, andad en el Espíritu, ¿verdad? Tenemos ese mandato. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos?